dentro del concepto de abundancia es súper, súper importante entender una premisa. Y es que estamos desde el ego, y sobre todo de nuestras sociedades occidentales, sobre todo, y en las últimas décadas, podríamos decir, porque mi bisabuela vivía absolutamente diferente a nosotros, ¿no? Es decir, nuestros bisabuelos, nuestros ancestros vivían muy diferentes a cómo vivimos ahora, que en un clic lo tenemos absolutamente todo, ¿vale? Entonces, ahora estamos en un momento, siempre ha sido así en general, pero estamos sobre todo en un momento de la humanidad donde lo queremos todo a cambio de nada. ¿Sí? Queremos el cielo y no queremos, vamos, ni tocar con el dedo pequeño del pie el infierno. ¿Sí? Y claro, fijaros, esto es un gran error. Es un gran error. Porque si queremos tocar el cielo, pero no queremos pasar por el infierno, ahora iremos explicando este concepto, ¿sí? Daros cuenta que lo que estamos haciendo es no tocar el cielo. ¿Por qué? Porque si queremos renunciar a una parte de nosotros, que es la sombra, es la parte que queremos rechazar de nosotros, sería nuestro infierno, ahora iremos desarrollando esta idea, lo que estamos haciendo es desconectándonos de la abundancia. Nos estamos desconectando de nosotros mismos, de lo que realmente somos. Y sí, cada uno dentro de nosotros, arquetípicamente y simbólicamente, tiene un cielo y tiene un infierno. Entonces, fijaros que vamos por la vida, ¿no?, centrados en qué nos merecemos, ¿no?, en qué la vida nos debe. ¿Qué es lo que mereceríamos? Yo me merezco esto, ¿no? Yo debería de tener esto de la vida. Pero nos preguntamos muy poco qué podemos ofrecerle a la vida. Ya que estamos aquí y alguien nos ha regalado esta experiencia humana y estamos aquí, nos preguntamos qué le podemos ofrecer a la vida. Porque nos creemos merecedores absolutamente de todo, ¿no? Ahora, con todo el respeto lo digo por si hay alguien en la sala, pero está muy de moda el pensamiento positivo, ¿no? Todo lo que New Age, etcétera, ¿no? El repetirse mantras positivos, querer, ¿no?, como desviarnos de lo negativo, suprimirlo, y es un gran error. Es un gran error, porque en verdad, cuando no queremos transmutar, experimentar y pasar por el infierno, nuestro infierno, cada uno tiene el suyo, lo que estamos haciendo es agrandar esa sombra, agrandar esa oscuridad, ¿sí? Y alejarnos más del cielo, ¿me explico? De nuestra luz, ¿vale? Yo pongo la metáfora de cielo-infierno, lo podemos cambiar por oscuridad, luz, lo podemos cambiar por personalidad, sombra, ¿sí? Ahora iremos viendo cómo se puede decir con varios términos, según el autor, según la disciplina de conocimiento que hablemos, pero al final son conceptos contrapuestos, ¿sí? Al final, la vida está hecha de polos, ¿sí?, que se complementan, o deberían de complementarse, porque parece que también nos hemos olvidado de esto. Y esto nos desconecta mucho de la abundancia, muchísimo, ¿sí? Entonces, como os decía, vamos haciendo la lista ideal de cosas que queremos y vamos buscando externamente a ver qué nos da toda esa lista, ¿no? Todas esas cosas que merecemos y que deseamos, ¿no? Y que sentimos que son nuestras y que parece que están ahí afuera, ¿no? Entonces, queremos, como decía, lograr todas esas cosas, pero no estamos dispuestos a pasar por las experiencias de aprendizaje y de dolor que requieren estas cosas. Repito, nos creamos una lista ideal de cosas que merecemos y nos pensamos que esto es la abundancia y no estamos dispuestos a pasar por las experiencias de aprendizaje que requieren estas cosas que queremos, ¿sí? Y cuando digo experiencias de aprendizaje, siempre van acompañadas de dolor. Siempre. El aprendizaje
queridos míos, no es con un masaje en los pies, en un spa y con un refresco cada uno, un cóctel que le guste. No, no funciona así. El aprendizaje siempre viene acompañado de problemas interpersonales, de síntomas, de problemas emocionales, etc. Porque para que entre la luz, hemos de saber qué es la oscuridad. ¿O acaso sabríamos qué es el sol si no existiera la luna? ¿Sí? Entonces, la propia naturaleza nos habla en esos códigos. Nuestros ancestros, hace miles de años, tenían todo este conocimiento albergado en su inconsciente. Y nosotros también lo tenemos. Porque gracias a Dios estamos sostenidos todos, os guste o no, todos, por el inconsciente colectivo. Y en el inconsciente colectivo existe todo ese conocimiento, gracias a Dios. Lo que pasa es que vivimos anestesiados, vivimos sin saber quiénes somos, ignorando, somos analfabetos de nosotros mismos. Y eso nos separa de nuestra esencia, como iremos viendo a lo largo de la máster. Esto nos separa de nuestra abundancia. Porque en verdad estamos luchando contra nosotros mismos. Y si luchamos contra nosotros mismos, es cuando tenemos ese vacío, es cuando nos sentimos que no vivimos en abundancia. Porque como os he dicho, que cada uno ponga la definición que quiera de abundancia. Cada uno que ponga, todo esto que estoy diciendo funciona para lo que escribáis cada uno de vosotros, que es para vosotros abundancia. Funciona, de verdad. ¿Sí? Entonces, fijaros, para acercarnos realmente a la abundancia, todos debemos tener una primera comprensión, ¿no? Como un primer titular. Ahora imaginaros que somos periodistas y tenemos que resumir en un titular qué es la abundancia. En verdad podría deciros muchos titulares, a lo largo de la máster os voy a decir muchos titulares, pero vamos a empezar por el primero, ¿sí? Y es, la abundancia es aceptar lo negativo y lo positivo. La abundancia es aceptar lo positivo y lo negativo. Puede parecer una obviedad, pero os prometo, os juro que no vivimos desde esta conciencia. Continuamente intentamos rechazar, juzgar lo que consideramos que es negativo. Intentamos atraer, posicionarnos y buscar, como locos, lo que consideramos positivo. Y haciendo esto, lo único que estamos haciendo es alejarnos más de nuestra esencia. Y nuestra esencia es la abundancia. Entonces, lo primero que debemos intentar hacer, cada uno de nosotros, es comprender que hemos de dejar de juzgar. Ahora imaginaros que hay una obra de teatro, ¿sí? El diablo y Dios. ¿Cómo podemos saber quién es Dios si no existiese el diablo? ¿No deberíamos acaso de agradecerle más al diablo de su existencia porque nos recuerda, gracias a la oscuridad, que existe la luz? ¿No deberíamos de comprender que todos, en nuestro interior, tenemos eso, un Dios y un diablo? Todos. Todos somos capaces de sentir envidia, de sentir que queremos hacer daño a alguien porque nos ha dañado. Todos somos capaces de sentir furia, agresividad, ganas de hacer daño a otra persona. Todos tenemos esa capacidad, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que aceptar que eso está en nosotros y no rechazarlo. Integrarlo, observarlo y evidentemente gestionarlo desde la sabiduría y el amor, pero hay que ser consciente de ello, ¿sí? Entonces, la abundancia es saber moverse en la polaridad negativa y positiva, transitar buscando el equilibrio. Pondremos ejemplos, ¿sí? Pero contra más flexibles seáis y contra menos juzguéis lo que consideráis negativo de vosotros, lo aceptéis más
Y desde la aceptación se puede transformar e integrar y cambiar. Pero contra más luchéis contra una parte de vosotros mismos, la silenciéis y queráis que no se exprese, mayor fuerza va a tener y más va a liderar vuestra vida. ¿Sí? Entonces, como decía, la abundancia es comprender que la vida te sostiene. Y aunque pases por dificultades, esas son necesarias para tu evolución. Ahora hablaremos de esto, es muy importante. ¿Por qué? Porque os daréis cuenta lo que os decía de saber transitar entre lo negativo y lo positivo. Y saber reconocer el amor infinito que hay en los problemas, en el dolor, en las emociones negativas, en lo que tildamos como negativo. Hay un amor infinito. Ahora lo iremos viendo. ¿Sí? Porque fijaros, el gran problema que tenemos todos, yo la primera, es que en nuestro día a día, ¿no?, vivimos súper desconectados de nuestra esencia. Jung ya habló en su día, ¿sí?, de este concepto de self, ¿sí?, y de ego y personalidad. Self, imagínense ustedes un pastel que abarca todo. ¿Qué quiere decir todo? Imagínense todos los atributos del inconsciente colectivo, todos los atributos de su inconsciente personal, todos los aspectos de su personalidad que no están incorporados desde su personalidad consciente, desde su ego. Por ejemplo, una persona que siempre, ¿no?, su personalidad, siempre su tendencia, ¿sí?, es ser generosa, no se permite ser egoísta. Vale, pues su self, imaginaros un pastel, el egoísmo, el atributo del egoísmo estaría como en la sombra, estaría como en su self, en esa bolsa, en ese pastel estaría por ahí dentro. Pero el trocito de pastel que se come esa persona, es decir, el trocito de pastel que la persona expresa, los atributos que expresa, es un trocito solo de su self, que sería su personalidad, que es desde donde opera su ego, como es los atributos, ¿sí?, los elementos de su psique interna que interaccionan con su exterior. Ejemplo, tengo la tendencia siempre de ser generosa, no me permito nunca ser egoísta y pensar en mí y ponerme como prioridad. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, desde esa teoría, ¿vale?, ¿qué quiere decir que estamos desconectados de nuestra esencia? Quiere decir que nosotros, como nos identificamos solo con unos atributos que son los que conforman nuestra personalidad, ¿de acuerdo?, nos pensamos, caemos en el error de pensar que somos eso. Pero no. Somos mucho más. Nosotros podríamos ser un ser mucho más pleno y completo. Porque nuestro self, donde están todos los atributos, es infinito. Ahí está todo. Pero nosotros nos hemos construido desde nuestra infancia, pues por el rol que ocupábamos en nuestra familia, también por la información transgeneracional que hemos recibido de nuestros ancestros, etcétera, por la información inconsciente que tiene nuestra alma, que tiene que evolucionar hacia un punto o hacia otro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí entraríamos en una explicación muy compleja ahora mismo, pero para que nos entendamos de nuestro self, de nuestro ser en mayúsculas, todo ese pastel redondo que nos podríamos comer en esta vida, solo estamos con un trocito. Y nos pensamos que nosotros solo somos eso. Y eso ya nos desconecta de nuestra propia abundancia, de nuestro propio self. Mirad, Jung, y desde la bineuromoción, lo trabajamos así, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un desequilibrio, cuando tenemos un problema, ya sea emocional, ya sea problemas relacionales con las personas, ya sea una enfermedad, ya sea, bueno, pues cualquier cosa que nos desequilibra, que nos hace sentir mal, ¿de acuerdo? Eso es una puerta de luz para que nuestro ser, para que nuestra personalidad se amplíe. Es decir, para que
esas fronteras, esa demarcación que hemos puesto entre nuestro ser completo y nuestra personalidad se amplíe, ¿sí? Y nos permitamos experimentarnos a nosotros mismos de una manera más completa y de una manera más flexible. Ahora pondré un ejemplo de esto. Pero para que veáis la importancia que tiene entender este concepto, ¿eh? Pues luego, si tenéis alguna duda, me comentáis. Pero es clave entender este concepto. Que cuando la vida nos trae dolor, cuando la vida nos pone ante nuestros mayores miedos, tenemos la gran oportunidad, la gran abundancia de ampliar nuestra personalidad y por lo tanto de reconectar con nuestro self y de permitir ser lo que hasta ahora no nos permitíamos ser. Porque ya lo somos, pero que lo seamos no quiere decir que lo experimentemos y lo sepamos, porque estamos dormidos y nos pensamos que somos un personaje porque nuestra mamá necesitaba que yo fuese así, porque mi papá necesitaba que yo qué sé, porque mi sistema familiar de mí pedía esto y ponía estas expectativas en mí, porque mi abuela, mi bisabuela tuvieron esos traumas y yo tengo que reparar toda esa información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos pensamos que no podemos salir y estamos encarcelados ahí dentro. Por eso los problemas, cuando digo problemas, para mí son oportunidades, son abundancia. Entonces, como os decía, una concepción que hemos de transformar en nosotros y que hemos de cambiar es esa idea de que nos debemos de dar permiso de experimentarnos en atributos para ampliar nuestras fronteras, ¿no? Para sacarnos esas cadenas que nosotros mismos nos imponemos a nosotros mismos, ¿no? Porque siempre nos gusta culpar, no es que es culpa de mi padre, no es culpa de mi mamá, no es culpa de mi hijo. Nada, nada. Ellos son pequeños regalitos que la vida te ha puesto como maestros para que tú hagas lo que tengas que hacer. ¿Que no quieres? Bueno, pues no lo hagas. Te lo vas a encontrar más adelante, si es que no hay problema. El amor es infinito. Y como el amor es infinito, los problemas pueden ser infinitos. Siempre la vida va a encontrar maneras de presentarte lo que no has querido aprender. Y no esperéis que el vecino arregle la valla, que el alcalde arregle la plaza, que tu padre te llame y te diga que te ame, que te toque la lotería. No esperéis nada externo. Empezar a ser abundantes vosotros con vosotros mismos. A ser lo que no os habéis permitido ser, por miedo a fallar al otro. Un carajo, el otro no existe. Solo existís vosotros mismos, con vosotros mismos. Los otros simplemente son un reflejo de la relación que tenéis con vosotros mismos. Entonces, por favor, daros el permiso de experimentaros. Y cada uno de vosotros lo sabéis, vuestro inconsciente lo sabe. Luego aquí, bla, 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 bla. Pero aquí, y cuando digo aquí no hablo de las emociones, que hay muchas teorías, ¿no? De no, escucha tus emociones, aprende a gestionar tus emociones. No, mirar, lo que tenemos que aprender a hacer es a escuchar la voz de nuestra alma, nuestra voz interna. Eso es lo que tenemos que aprender a escuchar. Y no son nuestras emociones. Nuestras emociones simplemente son señales, son un vehículo para poner el foco a qué nos está pasando, qué me está pasando, me tengo que escuchar, qué mensaje hay. Las emociones al final son un vehículo, no son un destino, nunca. Por eso cuando la gente dice, no, amigas, ay, es que no quiero hacer este cambio, no quiero tomar esta decisión, porque claro, es que tendré ansiedad. Pues ten ansiedad, chica, no te vas a morir. Un poco de ansiedad, pues bueno, acéptalo. Y os habla una persona que desde que es muy pequeña ha tenido muchos ataques de ansiedad. Bueno, no me he muerto, estoy aquí. Hay que aceptarlo. No, es que no quiero hacer esto porque voy a tener mucho dolor. Vale, pues va a ser peor si no lo haces, te lo aseguro. Tú te piensas que no, pero va a ser peor. Es que me da miedo. Pues hazlo con miedo.
No es que, ¿cómo viviré? Pues viviendo. ¿Cómo encontraré? Pues lo encontrarás. Todo está aquí. Pero si escuchamos esto, sabemos la respuesta.